Bien, buenas noches a aquellos que no haya saludado todavía. ¿Me escuchan bien? ¿Ven mi Buenas pantalla? noches, sí, señor. Antes de iniciar la sesión de hoy, eh, recordarles algo que les había mencionado la sesión anterior acerca de mm, una tarea en grupo que tengo planeada, que de hecho ya está diseñada, la subiría mañana, pero que necesitaría los integrantes de cada grupo. Yo sí les había hablado de eso en la sesión anterior. Sí, claro, profe. Sí, señor. Entonces, por favor, necesito que me envíen un correo de aquí a mañana. Una persona por cada grupo que me envíe un correo con los integrantes de cada grupo, como para tener claridad sobre cuántos grupos son, cuáles son los integrantes de cada uno, para el planteamiento de la actividad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿Sí me va a profe, sí, entender? señor. Grupos mínimo de 3 estudiantes, máximo de 4 estudiantes. Es decir, 3 o 4. Nada más. ¿Listo? Ya entrando en materia con respecto a el tema de hoy, yo quisiera que ustedes me recordaran hasta dónde habíamos llegado la sesión de clase pasada, porque pues tengo varios grupos de álgebra lineal y a veces pues con los festivos y todo me descuadro un poco. Entonces no sé qué tan adelante o qué tan atrás voy con ustedes. ¿Me pueden recordar que hicimos la sesión de clase anterior? Profe, pues hicimos la suma de vectores. Sí. ¿Ya hablamos del producto punto? Sí, profe, también. Sí, señor. Ok, entonces vamos más adelantado de lo que yo creía. Listo. O sea, esto ya lo hicimos, producto punto. Definimos el producto punto, ¿cierto? Y ahí quedamos. Sí, profe, quedamos en producto punto. Listo, pues. Bueno. Entonces hoy deberíamos hablar de las aplicaciones de ese producto punto. Entonces, permítanme un segundo. Ya cuadro bien este archivo. Esto está fregando mucho. Listo. Profe, yo entré después del llamado a lista. Qué pena recordarle. No, yo no estoy llamando a lista. Ya dejé de hacerlo porque, Ah, pues al fin y al cabo, pues no hay como la pérdida por fallas hoy día. Digamos que yo estaba tratando de llevar un registro simplemente como por ver cómo estaban los indicadores de asistencia, pero pues ya no lo considero necesario, ya faltan 2 o 3 semanas como para eso. Entonces ya no hay como llamado a asistencia para que lo tengan en cuenta. Tengan en cuenta que ustedes están en libertad de ingresar o no a las sesiones de clases sincrónicas. No olviden que de todas formas yo grabo esas sesiones y están en Moodle. Para el que no quiera o no pueda entrar en alguna sesión, pues simplemente va al video y trata de adelantarse. Bien. Hoy quiero discutir sobre la utilidad de algunas de las operaciones y de las características que hemos discutido hasta ahora. Y en particular quiero centrarme en la importancia del producto punto para los vectores en el plano. Es decir, por qué hay la necesidad de definir esa operación y para qué sirve o qué me permite interpretar esa operación con respecto a la geometría de los vectores.
Quiero primero como tratar de hablar de la idea de manera como abstracta o algebraica y luego tratar como de entrar en la identificación geométrica de los aspectos que vamos a discutir el día de hoy. El concepto central de la sesión de hoy es ángulo entre vectores en el plano. Es decir, ¿cómo hago yo para determinar cuál es el ángulo que se forma cuando yo considero dos vectores? Digamos que esa idea intuitivamente es más o menos clara, pero ahorita vamos a hacer una revisión geométrica. En el GeoGebra que les mostraba en algún momento, vamos a ver a qué hago referencia con ese ángulo y vamos a tratar de entender cuál es la importancia de encontrar ese ángulo entre vectores. En el aspecto algebraico, si yo quiero encontrar el ángulo que se forma entre dos vectores, P y W, ese ángulo se puede determinar a partir de esta relación o de esta ecuación. Y ya vamos a tratar de entender cuidadosamente cómo utilizar esta ecuación o esta fórmula para hallar ese ángulo. Lo que es importante entender acá es que a partir de esta fórmula yo puedo encontrar el coseno de ese ángulo. Es decir, yo puedo encontrar el coseno del ángulo θ, donde θ es el ángulo. Aquí hablo del más pequeño, porque cuando uno habla de dos vectores hay dos ángulos que se forman, uno más pequeño que el otro, y siempre estamos interesados en el más pequeño. Ya vamos a tratar de entender por qué. El coseno de ese ángulo yo lo puedo determinar a partir de esta fórmula. Y en esta fórmula, lo único que debemos tener en cuenta es quién es el vector v, quién es el vector w y las operaciones que aquí aparecen involucradas. Entonces miremos cuidadosamente la fórmula y ahorita tratamos de ejemplificar. Y entonces cuando yo hablo de esta fórmula, quiero que miren cuidadosamente que aquí hay un cociente, es decir, aquí hay un fraccionario. En el numerador nosotros calculamos el producto punto que mencionábamos la clase anterior, por eso es que les pregunté si ya habíamos hablado del producto punto. El producto punto entre esos dos vectores, y aquí en el denominador, si reconocen esta simbología que estoy mostrando aquí abajo, si la habíamos discutido en algún momento, esta simbología de estas líneas verticales, ¿a qué hace referencia? A magnitud del vector. A la magnitud del vector. Yo no sé si les había dicho que en la literatura matemática a la magnitud se le llama norma también. Entonces, cuando uno habla de la magnitud de un vector, también le puede decir la norma del vector. Y entonces miren cuidadosamente cómo funciona la fórmula, por lo menos del lado derecho. Lo que yo hago es calculo el producto punto entre los dos vectores y eso lo divido por la norma del vector v multiplicada por la norma del vector w. Yo hago esa división y el resultado de esa división es el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. Entonces miremos un ejemplo, que tal vez con un ejemplo lo podemos aclarar un poquitico más. Supongamos que yo tengo el vector 5,3 y el vector 2,5. Y supongamos que mi propósito es encontrar el ángulo más pequeño que se forma entre ellos. Para encontrar ese ángulo, lo primero que vamos a encontrar es el coseno de ese ángulo. Yo no sé si ustedes están muy familiarizados con esa función trigonométrica coseno. Por el momento puedo decir, por si no lo recuerdan, que es una función que uno calcula sobre los ángulos. Y entonces en este caso, lo que me dice la fórmula es que el coseno del ángulo θ es igual a, y aquí miramos la fórmula,
el producto punto de el vector 5,3 por el producto, perdón, por 2,5. Es decir, el producto punto entre 5,3 y 2,5. Y a eso lo dividimos entre la norma de cada vector multiplicado. Entonces, en ese sentido, calculo la norma del vector 5,3, la norma del vector 2,5 y posteriormente procederé a multiplicarlos. Esto de acá es simplemente el planteamiento de esta fórmula que estoy mostrando aquí arriba. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Calculando eso, y quiero que miren cómo son los pasos del cálculo, primero calculo el producto punto de arriba, que eso me da 25. Aquí abajo calculo la norma de cada vector, o la magnitud. No olviden que esa magnitud era la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces la norma de este vector es la raíz de 34 y la norma del otro vector es la raíz de 29. Hago la operación, si uno gusta en la calculadora, 25 dividido la raíz de 34 por la raíz de 29, que simplificada se puede escribir de esta manera, y el resultado de eso es 0.796. ¿Sí es claro de dónde salió este numerito que puse al final? No, profe, me perdí un poquito. ¿En qué parte? Cuando hablaste de la raíz cuadrada, o sea, ahí. ¿No sabes de dónde sale esta raíz de No, 34? profe. ¿Recuerdas esta fórmula? Sí, sí, señor. Sí, yo la tengo acá. Esa fue la que apliqué, ¿no? Ah, sí. Esa fue la que apliqué. Ah, La norma de un vector es la raíz cuadrada de la de primera la primera componente vez. al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ya. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ah, sí, profe. Sí, Ya, profe, ya, ya sí. también. Listo. Entonces, raíz de 34 es la norma de este vector, raíz de 29 es la norma de este otro vector. Y entonces hago la cuenta, 25 dividido la raíz de 34 por la raíz de 29, lo meto en la calculadora y eso me da 0.796. Por favor, verifiquen ese cálculo que les estoy mostrando ahí. Sí, profe, a Sí, eso. señor. Listo, pues. Quiero que presten atención al siguiente detalle. Y entonces, de alguna forma, aquí sale una fórmula para calcular el ángulo. Porque si el coseno de teta es igual a 0.796, yo puedo calcular teta calculando el coseno a la menos 1 de este numerito de acá, de 0.796, que es lo mismo que este 25 sobre raíz de 986. Es decir, esta fórmula me da el coseno de teta. Si yo quiero encontrar teta, le calculo coseno a la menos 1. ¿Sí reconocen esa función en su calculadora? La función coseno a la menos 1. Sí, profe, sí, señor. Calculan coseno a la menos 1 de este resultado. O de este, si quieren, que es lo mismo. Lo que pasa es que esta es la expresión racional, perdón, radical de este número, pero los dos números son el mismo. Y entonces ustedes le calculan coseno a la menos 1 a ese número que les dio esta fórmula y el resultado es el ángulo que se forma entre esos dos vectores. En este caso, coseno a la menos 1, y por favor verifíquenlo en la calculadora, coseno a la menos 1, déjenme cambiarlo acá por el número decimal,
coseno a la menos 1 de 0.796 es igual, a mí me dio 37.23. Por favor, confírmenlo, si eso efectivamente les da cuando calculan coseno a la menos 1 de ese numerito que salió del resultado. ¿Sí da 37.23 o me equivoqué? Sí, profe, sí, señor. Sí, a eso. Este resultado de acá es el ángulo entre esos dos vectores, el ángulo que nosotros queríamos encontrar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Preguntas, pregunten lo que quieran. Retomo. De hecho, voy a escribir esta fórmula de una manera tal vez un poquitico más amable, o no sé. Yo puedo escribir esta fórmula diciendo que teta es igual a coseno a la menos 1, para que lo vean como una fórmula un poquito más directa. Lo que pasa es que primero toca calcular esto que estoy señalando acá. Entonces, la fórmula a veces se ve como un poco extravagante si se muestra de esta manera, pero la podemos ver así. Teta es igual a coseno a la menos 1 de el valor que resulte de hacer esta mezcla de operaciones. Yo hago B.W sobre la norma de B por la norma de W, calculo ese número y a ese número le calculo coseno a la menos 1. Ese coseno a la menos 1 naturalmente tienen que hacerlo con la calculadora. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Antes de mirar geométricamente qué significa esto, hagamos otro ejercicio de cálculo. Entonces, a ver si es claro el procedimiento. Hallar el ángulo entre los vectores con el mismo procedimiento que les acabo de mostrar. Entre los vectores, pongamos unos sencillitos. 2,4 y el otro vector es, digamos, menos 1,6. Menos 1,3, mejor, para que lo podamos ver más fácil. Quiero ver si es claro el procedimiento para encontrar ese ángulo. Por favor, denme el resultado y entramos a discutir ese aspecto. Profe, ¿puede subir un poquito? Sí, claro que sí. Pena con ustedes. Ahí está. ¿Sí está mejor ahí? Sí, profe. Listo, pues. 5 minuticos para que me hagan ese cálculo.
Profe, me da 41.81 grados. Confirmación de los demás. Profe, espérame un segundito, ya te digo, espérame. Listo, pues. Por el momento hay una respuesta sobre la mesa. Voy escribiendo la fórmula, a ver si estamos de acuerdo. Voy a coger la segunda fórmula que puse ahí, para ver si la podemos manejar toda de un solo envión. ¿Por qué me come esto? Disculpe, escúchenme. Listo, pues, entonces. Voy a copiar la fórmula y voy a reemplazar lo que tenga que reemplazar. Digamos que este se llama V, entonces este es V. Este se llama W. Este de aquí es V. Y este de aquí abajo es W. ¿Estamos de acuerdo con la idea de la fórmula? Sí, profe. Rápidamente. Voy a calcular lo que está adentro del coseno a la menos 1. Voy a tratar de calcularlo lo más rápido posible. Fraccionario. Aquí arriba el producto punto da menos 2 más 12, que eso sería menos 10. Aquí abajo esto sería raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más raíz No, de profe, menos 2 16. más 12 da 10, sin el menos. Estoy diciendo una bestialidad. Mm. Listo, pues. Aquí me queda raíz de 20, si no estoy mal. Estoy diciendo tanta tontería. Y este sería raíz por raíz de 10. ¿Me quedó bien ahí lo de adentro? Sí, ¿O hice profe. alguna tontería? Y ustedes que tienen calculadora me ayudan y me dicen cuánto da esto de adentro. Coseno a la menos 1, ¿de cuánto? ¿Calcularon lo que estaba adentro o metieron esto de una vez a la calculadora? Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. ¿O calcularon lo que estaba aquí adentro? Ah, no, profe, yo te dije una respuesta que no era. Lo de Listo, adentro pues. da 0,7071. Dejémoslo en 3 cifras decimales. Cero coma setenta siete cero 0.77. Listo, pues. Y el ángulo da es 45. 45. Sí. 45 grados. Ok. Listo, pues. ¿Y todos? ¿Estamos bien todos? Sí, profe, era así. Listo, pues. Ah, qué bestia soy. Entonces sí, vamos a ver el dibujito para que vean qué es lo que realmente está pasando acá. 45 grados. Mira, aquí utilizo el símbolo de grados que ustedes conocen de toda la vida. Listo, pues. Bien. Voy a dejar de presentar aquí para que veamos esto gráficamente. Entonces voy a hacerlo, de hecho, con el mismo ejemplo, con el mismo ejercicio que acabamos de mirar. Una ventana, no, una pestaña, GeoGebra, aquí está.
Creo que ya les he mostrado cómo ese GeoGebra, cómo funciona, es como un plano cartesiano, porque no me deja fijar la... me está molestando, no me está dejando fijar la pantalla. Ahí ya, eso, listo pues. Y entonces miren lo siguiente, quiero que miren el ejercicio que acabamos de hacer. Yo voy a mirar acá, son los vectores eran 2,4 y menos 1,3. Entonces, no olvidemos que el vector 2,4, y eso lo habíamos discutido en algún momento, yo lo puedo representar desde el origen hasta el punto 2,4. Es decir, este es el vector 2, no, perdón, este es el 4,2, es una tontería. El 2,4 es este, el que nace en 0,0 y termina en 2,4. Este es el vector 2,4 y para dibujar el otro vector, que ese es menos 1,3, pues también arranco desde el origen en x menos 1 y en y 3, menos 1,3. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir, este de acá es gráficamente la representación gráfica del vector 2,4 y este de acá es la representación gráfica del vector menos 1,3. Cuando yo hablo del ángulo entre esos dos vectores, estoy hablando de este ángulo que les voy a mostrar. Este angulito que está entre estos dos vectores. Aquí siempre se hace la especificación y la literatura comúnmente lo hace de hablar del ángulo más pequeño porque uno podría pensar también en este otro ángulo. A ver si me queda bien. Este de aquí afuera. Entonces uno diría, ah, no, me están hablando es de este ángulo. Pero la literatura siempre hace referencia al más pequeño entre los dos. Entonces, cuando habla del más pequeño, está hablando de este angulito que queda adentro. Y miren, este ángulo dio 45 grados, que fue efectivamente lo que nosotros habíamos calculado con la correspondiente forma. Esto es para que ustedes vean qué es lo que estamos calculando realmente acá. Y para que vean hasta cierto punto la importancia de calcular esos ángulos. En ciertas aplicaciones, sobre todo de la física, encontrar ángulos entre vectores es muy importante. Yo creo que eso lo verán ustedes en sus cursos de física. De hecho, hay cursos de matemáticas, por ejemplo, el de análisis vectorial, que creo que todos lo ven acá, en el cual se centra mucho en este estudio de los vectores y de sus aplicaciones. Y cuando se habla de aplicaciones a la física, ese ángulo tiene una importancia muy grande porque representa qué tanto influye un vector sobre el otro. Es decir, cuando yo tengo vectores que representan vectores en la física, yo quiero saber qué tanto influye un vector sobre el otro vector y eso está muy relacionado con el ángulo que se forma entre esos vectores. Entonces, en ese sentido, este ejercicio de calcular el ángulo es muy importante. Alguien podría decir, ¿y para qué aplicamos la fórmula si nosotros aquí con GeoGebra podemos calcular pues cualquier ángulo que queramos? Lo que sucede es que la idea de toda el álgebra lineal es que nosotros hagamos los cálculos o las cuentas sin necesidad de instrumentos de medición. En ese sentido, la idea es que yo no tenga que irme a dibujar los vectores, porque eso siempre está propenso a error, ni irme a medir con un transportador o con un programa, porque eso también puede estar sujeto a error, si hay problemas de calibración o de mala configuración del programa. Entonces, en ese sentido, tener una fórmula que me calcule de manera precisa estos ángulos, pues me es de bastante utilidad. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea de lo que estoy tratando de discutir acá?
Sí, profe, sí, señor. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, hagámonos del dibujito y continuemos hablando de otras cosas muy importantes también. Aquí nos habíamos quedado. Listo, pues. Creo que aquí tengo otro ejemplo de hallar un ángulo. Miren la misma idea. Aplico esta fórmula y luego le calculo el coseno a la menos 1. Digamos que aquí hay varios ejemplos para discutir. Esta idea de los ángulos entre vectores lleva a una definición o a unas definiciones que digamos son bastante familiares para aquellos que ya han hablado de ángulos en otros contextos. Cuando uno habla de ángulos, dos conceptos que siempre salen a relucir son el concepto de perpendicular y paralelo, especialmente cuando uno habla de rectas o de semirrectas en geometría básica. Y siempre la idea es que cuando uno habla de cosas perpendiculares, es porque están formando un ángulo de 90 grados, digamos que eso es más o menos familiar. Y cuando uno habla de objetos paralelos, en este caso vectores, comúnmente uno está hablando de que entre ellos se forman ángulos o de 0 grados o de 180 grados. Creo que ustedes más o menos tienen en la cabeza qué significa un ángulo de 0, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 180 grados. Entonces, a partir de la medida de los ángulos de ciertos vectores, se puede determinar su perpendicularidad o su paralelismo. Y entonces dos vectores son perpendiculares si el ángulo entre ellos es de 90 grados y dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o de 180 grados. Entonces, si tengo dos vectores que forman un ángulo de 0 grados, los dos vectores son paralelos, o si forman un ángulo de 180 grados, también se dice que son paralelos. Digamos que esta idea no es tan estrambótica porque el concepto de perpendicularidad y paralelismo es recurrente cuando uno habla de objetos geométricos. Cuando nosotros trabajamos en álgebra lineal, la palabra perpendicular se usa muy poco. El sinónimo que existe en el álgebra lineal para hablar de vectores perpendiculares es el concepto de ortogonalidad. Y entonces uno dice que que los vectores de 90 grados se les puede llamar o perpendiculares u ortogonales. Pero lo más común, sobre todo en los textos de álgebra lineal, es que en este caso hablen de vectores ortogonales. Entonces, dos vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados y dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o de 180 grados. Entonces, por el momento, ¿cómo funciona? Yo cojo dos vectores, les calculo el ángulo de acuerdo a la fórmula anterior. Si el ángulo llega a dar 90 grados, yo digo que los vectores son ortogonales. Si los vectores forman un ángulo de 0 grados, yo digo que son paralelos. Si forman un ángulo de 180 grados, yo también digo en ese caso que son paralelos. Si no toma ninguno de estos resultados, pues no son ni ortogonales ni paralelos. Creo que la literatura a veces llama a esos vectores oblicuos, pero nosotros no vamos a utilizar esa terminología. Simplemente vamos a decir que no son ortogonales ni paralelos. Entonces miren que, por ejemplo, ninguno de estos vectores de acá son perpendiculares, porque el ángulo no es de 90 grados, ni tampoco son paralelos, porque el ángulo no es ni de 0 ni de 180 grados.
Entonces, este no es ni paralelo ni perpendicular, o mejor dicho, estos vectores no son ni paralelos ni ortogonales. Estos vectores tampoco son ni paralelos ni ortogonales. Y estos vectores de acá tampoco son ni paralelos ni ortogonales. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es clara la idea hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Miremos ejemplos y ustedes van a hacerme las cuenticas. Por ejemplo, entonces voy a coger este vector. Los vectores, y aquí voy a poner esto, 2,4 y menos 4,2 son, ¿son qué? ¿Serán paralelos? ¿Serán ortogonales? ¿No será ni una cosa ni la otra? Por favor, calcúlenme el ángulo entre esos dos vectores con las fórmulas que acabamos de discutir. Profe, a mí me dio un ángulo de 90. ¿A todos les dio un ángulo de 90? ¿Los demás? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe, a mí también de 90. Parece que el ángulo es de 90. Por favor, los demás verifíquenlo. Y efectivamente el ángulo entre ellos es de 90. Y entonces estos vectores de acá son ortogonales o perpendiculares, pero como les digo, comúnmente se utiliza más frecuentemente la palabra ortogonalidad cuando uno habla de álgebra lineal. ¿Estamos más o menos claritos hasta acá? Sí, profe, ¿tú los puedes graficar? Es que no tengo ahorita acceso. ¿Listo? ¿Quieres que lo grafique? Bueno, no hay problema. No, Sí, profe, no estaba porfa. pidiendo la gráfica, pero claro que los puedo graficar. Entonces, dame un segundo. Entonces, voy por una pestaña.
GeoGebra. Entonces voy a borrar esto de acá. Entonces me toca borrar esto de acá. Todo me toca borrar. Entonces yo hablé del vector 2,4 y 4 menos 2, ¿cierto? Entonces el vector 2,4 va de 0,0 a 2,4, no olviden, corro 2 y 4 arriba, y el otro es menos 4,2. Entonces va desde acá hasta acá. Estos son los dos vectores. ¿Sí los ves? Sí, profe. ¿Tú me crees que el ángulo de eso sí es 90 grados? Sí, profe. De todas formas, mirámoslo. No hay nada de problema en no tener fe. Sí, ahí está 90. 90 grados exactos. Entonces, esos dos vectores son ortogonales. ¿Listo? Ok, profe. Listo, pues. Volvamos entonces a el Word. En estos dos vectores, dos coma cuatro y... otra vez 2,4, qué aburrimiento, no. 1,5 y menos 2, menos 10. A ver si me la encuentran el ángulo. Con la fórmula, ¿no? La idea es medir esto, por más que tengan GeoGebra y por más que lo tengan ahí, yo necesito ver la fórmula, porque es que no siempre van a tener acceso a GeoGebra, por decirlo de alguna forma. Entonces es mejor hacerlo con la fórmula. Y es la misma pregunta. ¿Estos vectores son paralelos, ortogonales o ni una cosa ni la otra? Entonces, por favor, díganme, a ver. Apliquen rapidito la fórmula y me lo indican. Profe, me da 180. Son paralelos. ¿A todos les dio 180? Espere, profe, espéreme, por favor. Listo, pues.
Sí, 180 les dio también. Sí, profe, paralelo. 180 también. Entonces, estos vectores efectivamente son paralelos también. Entonces, miren cómo nosotros podemos establecer cierta clasificación. Y nuevamente, estos conceptos de ortogonalidad y paralelismo también tienen mucha importancia cuando uno ve aplicaciones de vectores. De eso hablaremos un poquitico en este curso, pero más que nada lo van a evidenciar en cursos posteriores, donde retomen estos vectores. Y entonces ahí la palabra ortogonal o la palabra paralelo, o todo ese tipo de cosas van a ser muy relevantes. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, profe. Sí, profe. Listo. Ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Yo quería, para terminar hoy, hablar de una propuesta que no sé si les suene. Nosotros habíamos hablado de si el lunes festivo, es decir, este lunes que viene, nos reuníamos. Yo he hecho mis cuentas, por decirlo de alguna forma, con respecto al tema que nos falta y las sesiones que nos faltan también. Y he llegado a la conclusión que tal vez no necesite las 2 horas del lunes, pero sí me gustaría por lo menos 1 hora. Y entonces la propuesta sería, si el lunes nos vemos 1 hora. Yo sé que de pronto algunos de ustedes vayan a viajar, entonces yo quería proponerles la hora más tardía, porque yo asumo que el lunes tendrán que estar volviendo por la tarde si están viajando. Entonces, mi propuesta es, si este lunes nos vemos de 9 a 10 de la noche. Profe, ¿no se puede un poquitico más temprano? O sea, que esa hora no. Entonces, mejor 8 Sí, a 9. profe, debería ser Sí, 8 o 9. por favor. Mejor 8 a 9. Ah, bueno, yo lo Sí, hacía la verdad pensando. sí. Listo, pues. Entonces, ¿les parece el viernes de 8 a 9? Alguien dijo por ahí que no. El lunes, profe. El lunes. El lunes, sí, 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 sí. El viernes, no. Sí, 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 no, 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 no. El lunes, sí. A esa hora ni siquiera yo trabajo. El Sí, no, lunes de 8 a 9 de está. 8 a 9. En una horita Sí, nomás. Una horita y con sí. esa horita ya lo que salga. O sea, yo me encargo de, de distribuir bien los tiempos de ahí en adelante, pero sí una horita, como para que no vaya a haber ese inconveniente. Dale, profe, sí, mejor. Listo, pues. Entonces nos vemos el lunes a las 8. ¿Les parece? Vale, profe. Listo, pues. Muchísimas gracias por su tiempo. Que Vale, estén que muy estés bien. bien. Hasta luego. Gracias, profe. ¿Me esperas un segundito? Es que estoy apuntando los números de unos chicos que para el grupo de trabajo, profe, qué pena. Ah, no, pero si yo me salgo, ustedes sigan en el chat, no hay ningún inconveniente. Ah, Entonces, bueno. ustedes sigan ahí hablando en el chat, yo creo que no hay necesidad, o sea, no hay necesidad de que yo me quede. Igual ya, profe, muchas Gracias, gracias. profe. No, ni más faltaba. Que estén muy bien, Vale. feliz día.